La polémica sobre el absentismo laboral ha vuelto a ocupar el centro del debate político tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo. Mientras la patronal pone el foco en el impacto económico que tienen las bajas laborales y alertan de que es el principal problema de los empresarios, los trabajadores por su parte y el gobierno critican que se esté cuestionando un derecho de los empleados. Pero hay quienes defienden que el problema es mucho más complejo. Uno de ellos es Joaquín Merchan, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, que sostiene que el absentismo se ha convertido en un auténtico asunto de Estado y que solo podrá afrontarse con reformas que protejan tanto la salud de los trabajadores como la productividad de las empresas. Nos escucha desde Madrid, desde el Plató de Madrid. Buenas noches, señor Merchan. Buenas noches, José Luis. Muchas gracias. Bueno, después de la polémica abierta por Alberto Núñez Feijóo, ¿cree que el debate sobre el absentismo se ha convertido en una batalla ideológica cuando debería ser un debate, digamos, más técnico? Pues sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, lo vengo defendiendo, que este problema que empezó siendo coyuntural, luego pasó a ser estructural, hoy ya es un problema de Estado desde el momento en que salta pues, a las trincheras políticas. Hace unos días usted escribía en una tercera de ABC eso, que el absentismo es un asunto de Estado, como lo fueron las pensiones, por ejemplo. ¿Por qué crees que España aún no los está tratando como tal? ¿No le interesa ni a los partidos, ni a la patronal, ni tampoco a los sindicatos? Bueno, yo creo que no se han dado cuenta de la gravedad real del problema de que 1.400.000 personas trabajadoras no puedan asistir por una enfermedad a su puesto de trabajo. Así que yo creo que ese es uno de los motivos. Otra cuestión es, bueno, el momento de polarización que vivimos en este país y que indudablemente declaraciones de una parte y declaraciones de otra, no sé, con más fortuna o con menos fortuna, pues no vienen a solucionar el problema. Al contrario, yo creo que vienen a enconarlo aún más y a poner el foco en un sitio distinto del que corresponde, repito, a este grave problema. Usted sostiene que el principal problema no es el fraude, sino el aumento de las incapacidades temporales. ¿Se está exagerando el discurso sobre el abuso de las bajas médicas? Yo creo que lo primero que deberíamos ponernos de acuerdo en qué es absentismo, porque es que llamamos absentismo a los permisos legales amparados en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, llamamos absentismo a las bajas por incapacidad laboral. Entonces deberíamos tener consenso de qué creemos que es absentismo, qué deberíamos definir por absentismo. Y el absentismo es la ausencia al trabajo de quien puede y está en condiciones de trabajar. Pero hablar de absentismo de 1.400.000 personas que tienen su baja amparada por los sistemas de salud pública, pues yo creo que es un verdadero error. O sea, no podemos considerar absentismo, como están mezclando entonces nuestros políticos, una baja laboral por un tema médico, por ejemplo. ¿Solamente los que pudiendo ir a trabajar no van? Efectivamente, ese sería el concepto y en lo que tendríamos que ponernos de acuerdo, porque no se puede hablar de absentismo de una persona que está enferma. No puede ir a trabajar. Y dudar de esas bajas médicas es dudar del sistema público de salud, porque sus bajas están amparadas por un facultativo. Claro, la Fundación Justicia Social, que está muy vinculada a los graduados sociales de España, ha publicado un informe que apunta que el envejecimiento de la población trabajadora explica también buena parte del incremento de las bajas. ¿Estamos preparados para una masa laboral cada vez más envejecida? Pues efectivamente, esta es una de las tareas que nos corresponde porque, fíjate, José Luis, tenemos en el arco de 50 a 64 años, entre 2019 y 2025, tenemos 1,5 millones más de personas. ¿En qué tenemos que trabajar? Pues efectivamente tenemos que trabajar en la prevención y sobre todo en la adaptación de los puestos de trabajo de estas personas que son un activo para el país. No podemos decir que incluso expulsar del trabajo, del campo laboral a estas personas que tienen esta edad, que todavía son muy útiles.
En su artículo de Y es más, ABC... sabemos, y perdona, y es más, sabes que hemos prolongado la edad de jubilación a los 67 años, con lo cual tenemos muchísimo trabajo en prevención. Decía que en su artículo de ABC también señalaba la saturación de la atención primaria y las listas de espera. ¿Hasta qué punto el problema del absentismo es también un problema del sistema sanitario actual? Pues esta es otra variante. Porque hay mucha complejidad de las causas, pero la saturación sanitaria es una de ellas. De hecho, en el estudio se refleja cómo cada comunidad que lleva una velocidad en el sistema sanitario, porque sabéis que la sanidad pasa a ser una cuestión, o cuanto menos se lleva desde las distintas autonomías, pues no todas las autonomías llevan la misma velocidad y las saturaciones sanitarias no son las mismas en Castilla y León que lo puede ser en Cataluña, que lo pueden ser en otras regiones de España o en otras nacionalidades de España. Dicho esto, es verdad que la saturación sanitaria retrasa los diagnósticos y hace que no se palie, que no se rebaje esas cifras de bajas que tenemos ahora mismo en nuestro país. Y claro, llama la atención, señor Merchan, que casi la mitad de las bajas responden a problemas musculoesqueléticos y una de cada 5 son por trastornos de salud mental. ¿Qué refleja eso de nuestro mercado laboral español? ¿Qué nos está diciendo? Pues refleja unas nuevas realidades de salud mental. Fíjate lo que estás diciendo, que un 20%, uno de cada 5, un 20% de las personas trabajadoras sufren o están de baja por un problema de salud mental. Y más preocupante todavía, la gran mayoría, un gran porcentaje, se basa o está circunscrito a personas entre 20 y 35 años. Por eso tenemos que ser muy serios y tratar este tema con seriedad y con rigor. Usted propone abandonar la lógica esta de la alta y la baja para implantar reincorporaciones progresivas, que es algo que se está haciendo también en otros países europeos de nuestro entorno. ¿Cómo funcionaría y qué beneficios tendría para trabajadores y para empresas esa fórmula? Efectivamente, lo que sí tendría el beneficio de que hay personas trabajadoras que pueden trabajar no toda la jornada, no todos los días, pero una reincorporación, patologías, no voy a hablar de patologías, pero hay patologías que sí podrían permitir esa reincorporación parcial, como en otros países. ¿Qué tendría de beneficio? Tendría de beneficio, primero la persona trabajadora y afectada por esta patología, que posiblemente en la reincorporación al trabajo le vendría bien para esa recuperación, y también descender esas listas esas cifras de baja que, si no me lo preguntas, te lo voy a decir. Lo primero, la persona. Primero nos debemos preocupar de las personas, de ese 1.400.000 personas. Esas personas deben estar en el eje de nuestra preocupación. Pero luego también es cierto que tenemos un coste para las empresas de 17.000 millones al año y para el Estado de otros 17.000 millones al año. O lo que es lo mismo, 34.000 millones tienen el coste de este problema. ¿Qué le respondería usted tanto a quienes creen que cualquier reforma supone recortar derechos laborales, claro, como a quienes sostienen que el sistema actual favorece el abuso de las empresas? Yo creo que no podemos hablar de recortar derechos. Lo que sí tenemos es que reforzar los sistemas de prevención, de coordinación y de buena gestión. Pero la solución no va por recortar derechos, va por esto que estoy diciendo. Prevención, coordinación y buena gestión. Y en estas 3 cuestiones tenemos que avanzar muchísimo, porque están muy abandonadas.
Pues Jorge Merchán, presidente del Consejo General de Graduados de España, gracias por atendernos de nuevo a Cuestión de Prioridades y a Castilla y León Televisión. Y veremos, porque claro, usted lo ha dicho al principio, si ya partimos de que el error es el concepto de absentismo laboral y unos políticos lo utilizan para una cosa y otros para otra, pues mal empezamos, mal empezamos. Pero bueno, ojalá consigamos eso, un pacto también de Estado en este asunto. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis.